Hoy vamos a analizar las diferencias entre dos vinos monovarietales hechos con dos variedades de uva blanca muy conocidas internacionalmente. Una uva de origen francés, la Sauvignon Blanc, y otra uva de origen español, la Verdejo. Y como ya he dicho en otros vídeos, es importante cuando analizamos vinos obtenidos con uvas diferentes, vinos monovarietales, para ver sus semejanzas y sus diferencias y aprender a distinguirlos, pues es importante que sean dos vinos de un origen similar, preferentemente de la misma zona. No tiene mucho sentido, pues, por ejemplo, comparar una Chardonnay de un clima muy frío con una Sauvignon Blanc de un clima muy cálido. Los dos vinos de hoy son de la misma zona, denominación de origen Rueda. Hablaremos brevemente de esa denominación, hablaremos brevemente de cada uno de los dos tipos de uva que componen estos vinos, por una parte Sauvignon Blanc y por otro Verdejo, y analizaremos los pormenores y las diferencias entre estos dos tipos de vino. Dos vinos que ya os adelanto que son de una muy buena calidad a muy buen precio. Vinos que están en los 5 euros y que son vinos más que disfrutables. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. La Sauvignon Blanc es una de las uvas blancas más conocidas y plantadas por todo el mundo. Originaria de Francia, del oeste de Francia, del Valle del Loira y de Burdeos, fundamentalmente, se ha extendido pues prácticamente a casi todos los países productores de vino. La encontramos en España, en Portugal, en Italia, la tenemos en Australia, Nueva Zelanda, en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos a la Sauvignon Blanc le suelen llamar también Fumé Blanc, un nombre que puso de moda Robert Mondavi, un gran bodeguero en Estados Unidos, allá por unos vinos que sacó en los años 60. Es una uva muy versátil que produce fundamentalmente vino joven, pero también en algunas zonas se da vinos con algún envejecimiento, como es en la zona del Loira de Pouilly-Fumé o de Sancerre, o en la zona de Burdeos de Graps o de Pessac-Léognan, o incluso haciendo vinos botrytizados en Burdeos, en la zona de Sauternes, mezclada normalmente con la otra uva blanca, Semillon. La Sauvignon Blanc es, por tanto, muy versátil. Gusta de climas fríos, no lo encontramos en zonas excesivamente cálidas y los vinos es sensible a la podredumbre y tiene una maduración normalmente temprana. Los vinos que produce la Sauvignon Blanc pues normalmente tienen un matiz herbáceo, son vinos muy aromáticos que pueden recordar notas de melocotón, albaricoque, algún fruto tropical, notas de flores blancas y a veces da un matiz distintivo de la Sauvignon Blanc que se llama o se alude a él como pipí de gato. No es nada peyorativo, no es nada despectivo, pero que puede recordar
pues cuando los gatos miccionan en algún sitio para marcar su territorio y para identificarse unos con otros, y es un tono que no molesta en absoluto, pero que da cierta personalidad a los vinos de Sauvignon Blanc. Produce vinos de buena acidez y un alcohol medio. En el otro lado tenemos a la Verdejo, una uva que es originaria de España, fundamentalmente de la autonomía de Castilla y León, al noroeste de España, y fundamentalmente la encontramos en Rueda, aunque también se produce en España en otros lugares como Extremadura, Cataluña, en Murcia, en Asturias, pero donde se encuentra mayoritariamente formando parte del 70% de sus viñedos es en la denominación de origen Rueda. La uva, que tiene un tono amarillo verdoso, tiene una piel gruesa, madura algo más tardía que la Sauvignon Blanc y es sensible al oidium. Resiste muy bien los extremos de temperaturas y resiste muy bien el calor. Los vinos que produce la variedad Verdejo suelen tener mucha potencia de aroma, un tono vegetal distintivo que recuerda al hinojo o recuerda al boj o al boje, cuando cogemos las hojitas pequeñas del boje o boj y las estrujamos, ese aroma que sentimos pues recuerda al aroma que proporciona la uva Verdejo. También puede tener tonos de flores, tonos de frutas que recuerdan al melón o al melocotón. Y también puede recordar a la planta del tomate. Cuando cogemos una tomatera, una planta del tomate, pasamos los dedos por sus hojas y lo olemos y da también un olor muy característico que podemos encontrar en los vinos de Verdejo. Tiene una acidez media y un alcohol medio, suelen ser vinos muy equilibrados, buen cuerpo y da un característico amargor final. Claro, cuando hablamos de vinos y decimos amargor, normalmente el amargor siempre va a ser al final de boca, porque en nuestra lengua las papilas gustativas no están distribuidas uniformemente. Normalmente las papilas de la punta de la lengua son más sensibles al sabor dulce, los salados y los ácidos están por los laterales y los sabores amargos lo identificamos en la parte posterior de la lengua. Por eso normalmente cuando catamos un vino, el amargor lo percibimos al final, después de haber tragado el vino. Ese toque de amargor final o de amargor en la Verdejo tampoco es para nada molesto y es algo que se considera incluso que limpia muy bien la boca, que deja una impronta que nos prepara para degustar platos diferentes. Y es algo que combina, que hace que la Verdejo combine con un sinfín de comidas muy distintas. Los dos vinos que traemos de hoy, los dos vinos que traemos hoy, son de la denominación de origen Rueda, situada en Castilla y León, a unos 170 kilómetros al noroeste de Madrid. La denominación de origen Rueda se extiende a lo largo de 72 municipios en las provincias de Valladolid, Segovia y un poquito de Ávila. Una denominación que existe desde 1975, pero que produce vinos desde tiempo inmemorial. Ya estaba documentado en el siglo XI que se producía vino a partir fundamentalmente de la uva Verdejo. Decir uva Verdejo y decir Rueda es algo que van de la mano. La uva mayoritaria en la denominación de origen Rueda es la uva Verdejo. Es donde se da más en todo el mundo. Es muy difícil encontrar la uva de Verdejo fuera de España y fuera de Rueda. Y hay unas 18.000 hectáreas de Verdejo, como digo, en Rueda, mientras Sauvignon Blanc es la segunda uva, pues hay aproximadamente unas 1.600 hectáreas. Hay 10 veces más de Verdejo que de Sauvignon Blanc. La Verdejo, que era la uva mayoritaria en la zona, pues con la filoxera los viñedos sufrieron
grandísimas pérdidas, y como en aquellos tiempos lo que se llevaba eran los vinos de licor, vinos fortalecidos en alcohol, se buscó y fue reemplazada por una uva que daba muy bien gradaciones alcohólicas altas, que era la Palomino. Pero la Palomino en absoluto tiene la potencia aromática que tienen los vinos hechos con verdejo. Entonces, después de la filoxera, buscando alcohol, se reemplazó muchísimos viñedos de verdejo por Palomino, pero a partir de los años 70, pues se empezó a caer, se empezó a mermar los vinos de licor, los vinos generosos, y entraron en moda los vinos blancos jóvenes, con lo cual fueron plantadas muchas hectáreas de uva verdejo, siendo hoy en día la uva mayoritaria. La denominación de origen Rueda produce ni más ni menos que 90 millones de botellas al año, una media de 90 millones de botellas. Es el vino blanco con diferencia más consumido en España y más exportado. Rueda es la historia de una región que se supo adaptar al correr de los tiempos. Siglos atrás, cuando la gente quería vinos que aguantasen bien la conservación y vinos muy robustos de alcohol, pues eran los llamados dorados de Rueda, y se producían vinos que se envejecían en grandes tinajas. Tengo un vídeo que habla sobre los dorados de Rueda, y asimismo vinos que se criaban bajo velo de flor o con crianza biológica. Pasaron los tiempos y empezaron a gustar más a final del siglo XX los vinos jóvenes afrutados, y Rueda cambió y empezó a producir fundamentalmente vino joven afrutado. Empezaron también a entrar algunos vinos blancos de verdejo criados sobre sus lías y con algún envejecimiento en barrica, y últimamente, como hay una moda de ver más vino tinto que de blanco, pues también en Rueda se ha aceptado la producción de vino rosado y de vino tinto. Es pues una zona que ha pasado desde la producción de vinos generosos, vinos blancos jóvenes y actualmente también vinos rosados y vinos tintos. Vamos a nuestra cata y vamos a comparar dos magníficos, baratos vinos de Rueda, monovarietal de Sauvignon Blanc y monovarietal de Verdejo. Aquí tenemos nuestros dos vinos ya. Empezamos con el Sauvignon Blanc, un vino que se llama Emina Sauvignon Blanc. Emina es de un grupo muy poderoso en términos de producción de vino español, que es el grupo Mata Romera. Mata Romera son unas bodegas de Ribera del Duero constituidas por Carlos Moro, pero que ha tenido un grandísimo crecimiento, y Carlos Moro ha abierto 11 bodegas diferentes, en Ribera del Duero, en Toro, en Rioja, en Rueda, en Ribeiro y en Rías Baixas. Emina es su bodega, en este caso de Rueda, una bodega que produce la nada desdeñable cantidad de 1,5 millones de botellas, que cuenta con 220 hectáreas de viñedo y que se encuentra la denominación de origen Rueda en la carretera entre dos famosas localidades, Medina del Campo y Olmedo. En cuanto a nuestro vino de Verdejo, también de Rueda y de la misma cosecha 2022, es un Four Lines. Four Lines es el nombre en inglés de cómo se llama la bodega. La bodega es una inmensa cooperativa que se llama Cuatro Rayas, en inglés Four Lines. Pues este Four Lines, o esta bodega cooperativa Cuatro Rayas, se constituyó un poco antes de que empezara la Guerra Civil Española, en 1935, muy mala época para hacer una gran cooperativa, que era la cooperativa de La Seca.
Han ido pasando los años y la cooperativa ha ido cada vez mayor y mayor y mayor. La cooperativa Cuatro Rayas en Rueda elabora el 20% de todos los vinos de Rueda. Procesa 17 millones de kilos de uva de media al año. El 80% de esa uva es de la variedad Verdejo. Y cuenta con unos 300 socios viticultores, socios de la cooperativa, que entre ellos reúnen la gran cantidad de viñedo de 2.400 hectáreas. Nuestros dos vinos, tanto el Emina Sauvignon Blanc como el Four Lines de Verdejo, se tapan con tapones de plástico. En el caso del Emina, un plástico que imita al corcho, y en el caso del Four Lines, por el color de la botella y el color del tapón y el nombre en inglés Four Lines, ya vemos que este vino pues va dirigido fundamentalmente a la exportación. Tanto el grupo Matarromera y en concreto su bodega en Rueda, Emina, como la cooperativa Cuatro Rayas exportan a muchísimos países, cerca de 50 países diferentes, con lo cual es muy fácil de encontrar allá desde donde me estáis escuchando. Pues bien, este tapón plástico realmente tiene un color un poco repelente, que es un tapón blanco. La botella de Emina es bordelesa, la botella del Four Lines es especial y pintada en azul, y la etiqueta es simple y, como nos tienen acostumbrados la mayoría de las bodegas, la información casi inexistente. El alcohol anuncia 13 grados y medio, la cosecha y la variedad de la uva. Ya está. En cuanto al Four Lines, pues tiene una etiqueta también con un gusto muy extranjero, diría yo, del mercado anglosajón, y también prácticamente ninguna información. Como el otro, la graduación alcohólica anuncia 13 grados, dice que es vegano, no emplea por tanto clarificantes de origen animal, y nada más. La variedad de uva Verdejo. En el aspecto tenemos dos colores muy similares, levemente algo más de capa en el número 1, el Sauvignon Blanc. En cuanto al color, son dos amarillos, bajos de capa, bajos de color, con irisaciones verdosas. La lágrima más apreciable, algo más apreciable, en el número 1, el Sauvignon Blanc, que va a tener más glicerinas, por tanto. Vamos al aroma. La nariz es limpia, intensa, se aprecia fácilmente. Tiene notas que recuerdan al melocotón. Un aroma muy agradable, muy disfrutable. Melocotón, a un toque floral de flores blancas, levemente un rasgo vegetal y levísimo toque del famoso pipí de gato que caracteriza a la Sauvignon Blanc. Vamos al aroma de la Verdejo. Los verdejos suelen ser vinos muy punzantes de nariz y muy caracterizados por sus notas vegetales, que recuerdan a los boje. Ya os digo, si cogéis hojitas de boje, de boj, y las estrujáis y oléis los dedos, ese olor lo encontráis aquí. Tomatera o planta del tomate, cuando pasáis los dedos por una tomatera, también tenéis aquí este aroma. Y también un toque de plátano, de fruta madura plátano. Es un aroma potente, complejo y disfrutable. Los dos, este también tiene un aroma con intensidad, limpio, los dos son muy limpios, y dos aromas con matices diferentes, muy disfrutables. La boca del Sauvignon Blanc, seco, cuerpo medio,
Vino con frescura, con cierta acidez que destaca levemente por encima de la buena graduación alcohólica que tiene. Es un vino que está en 13 grados y medio, una buena amplitud y una buena persistencia. Vamos al verdejo. Un poco más de cuerpo, un poco más de volumen, levemente inferior la acidez, levemente superior la sensación de alcohol, que aunque tiene medio grado menos según etiqueta, pero no tiene esa acidez que la equilibre tanto. Aquí el alcohol resalta un poquito más, potencia en su amplitud, que nos sigue recordando esos aromas típicos de la variedad, y el amargor de fin de boca, el leve amargor que no molesta en absoluto, típico también de la variedad verdejo. Son dos magníficos vinos. El Emina, donde lo he encontrado más barato, es en Alcampo a 4,37. En la propia bodega lo podéis comprar, pero a 6,39. O sea, yo no me explico cómo se puede ofrecer en la propia bodega un vino 30 y tantos % más caro de lo que se encuentra en un supermercado. Y en cuanto al verdejo, pues también, donde lo encontramos más barato es en Alcampo. Yo no es que haga publicidad de Alcampo, a mí me da igual que lo compréis donde queráis. Pero también este vino de verdejo lo he encontrado en Alcampo por 4,95, mientras en Carrefour o en el Corte Inglés están a 6,40, 6,60, o sea, también una gran diferencia. Pero en concreto, donde lo podéis comprar y a precio más asequible es en Alcampo. Podéis hacer la prueba vosotros y ver esas diferencias. Si lo hacéis a cata ciega y con amigos, va a ser muy divertido. Intentar pues grabaros en vuestra mente las diferencias y los diferentes matices entre la Sauvignon Blanc y el verdejo. Dos monovarietales que para el precio que tienen son de una magnífica calidad. Yo en este caso voy a puntuar el Sauvignon Blanc con 89 puntos y el verdejo también con la misma puntuación, 89 puntos. Son dos vinos muy disfrutables, de buena calidad y con los matices diferentes que le da la variedad. Algo más de acidez, algo más de cuerpo, algo más de acidez la Sauvignon Blanc, algo más de cuerpo la verdejo. Aroma típico que recuerda a pipí de gato de la Sauvignon Blanc, aroma típico también de la variedad que recuerda al hinojo, al boje, más herbáceo y más punzante, muy potente y con un leve amargor final en boca de la verdejo. Dos vinos más que recomendables por lo baratos y lo disfrutables que son. Que tengáis felices vinos.